Estamos contentos de poder de nuevo encontrarnos. Desde luego, cuando pensamos en la persona del Señor Jesús, lo grande que es su nombre, no solamente es un nombre de marketing, sino es todo lo que representa por ser nada menos que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y gracias a esa realidad, ahora nosotros podemos experimentar la vida abundante que Él prometió, pero también la vida eterna, cuando confiamos y descansamos precisamente en Él como nuestro Salvador y Señor. Y es que si no es así, el futuro es negro. El futuro, me refiero al futuro de la eternidad. Por eso, al acercarnos a Jesús, estamos acercándonos nada menos que a la vida más allá de estos 4 días que tenemos aquí en la tierra. Bien, vamos a seguir adelante y, mejor dicho, vamos a acabar. Sabéis, empezamos en mayo, empezamos a estudiar o a leer juntos y meditar en la primera epístola a los Corintios. Y en su día estuve haciendo una introducción a las 2 epístolas, pero vamos a hacer una parada. Vamos a acabar 1 Corintios y pasado las fiestas ya reemprenderemos con 2 Corintios, que también tiene su jugo. Así que vamos a ir al último capítulo de 1 Corintios, el capítulo 16. Vamos a meditar en este último capítulo de 1 Corintios. Vamos a ver si esto funciona. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tener tu palabra que nos guía, nos enseña realmente cuáles son tus planes para nuestra vida y también para nuestra vida, no solo en nuestra relación contigo, Señor, sino también nuestra vida en relación con los hermanos, en la comunidad, en la congregación. Ayúdanos, Señor, a entender la dimensión de todo esto, porque se nos escapa muchas veces, Señor. Pero te agradecemos tu palabra. Te agradecemos la presencia del Espíritu Santo también en cada uno de tus hijos, en medio de tu iglesia. Y por eso pedimos, Señor, que nos prepares el corazón para estar bien atentos a ella. Y que en todo lo que vamos a meditar en este momento, Señor, tú nos hables de manera personal. Que podamos, Señor, ser bien aprovechados de tu palabra. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Te rogamos por todos nuestros hermanos que hoy no nos pueden acompañar, también por aquellos que desde la distancia siguen estos estudios y este tiempo. Que, Señor, sea de bendición cada hogar donde tu palabra es abierta. Te lo pedimos todo y agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hoy sí que vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo, el 16, no es demasiado extenso. Y sí que os pediría que a los presentes, por lo menos 3 versículos cada uno, y así tenemos una lectura, ¿vale? ¿Empiezas, Carlas? La ofrenda para los santos. En cuanto a ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene la iglesia de cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, por tanto, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase
el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminando en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y exhortaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales por personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os envían muchos saludos en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Realmente acabamos la epístola y Pablo lo hace con un cambio radical, ¿verdad? Es un cambio radical. Después de haber tratado un tema teológico tan importante como era la resurrección y que hablaba de la eternidad, que esto aparece en el capítulo 15, después de haber tratado otros temas realmente muy importantes, ahora pasa a tocar algunos temas muy prácticos de la vida de la Iglesia. A pesar de los temas tan importantes y exhortaciones tan duras que ha expuesto a lo largo de la epístola que hemos visto durante estas semanas y meses, ahora la carta en esta despedida rezuma amor, rezuma amor. Se ha dicho de Pablo que Pablo tenía la cabeza o la mente en las nubes, pero los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Porque trataba las cosas espirituales en profundidad, pero tocaba las realidades de las personas. Y aquí en este capítulo, que es el final de esta epístola, vemos cosas bien prácticas. En primer lugar, habla de los hermanos pobres en Jerusalén. Una vez más tengo que decir, y para que lo recordemos, ¿no? Los títulos que hay aquí, los subtítulos, mejor dicho, eso no están en los textos originales, ¿vale? Ha sido cosa que han puesto los que han hecho las traducciones. Y por eso, depende de la versión, a veces cambia este subtítulo. Pero estos primeros versículos, del 1 al 4, toca este aspecto Pablo de los hermanos pobres de Jerusalén. Pablo empieza tratando algo que era esencial en la responsabilidad fraternal, y era para él recoger ofrendas, donativos, para atender a los pobres de Jerusalén. Vemos cómo esto lo refleja en otros escritos. Hoy vamos a estar viendo bastantes textos, así que estar bien atentos, hermanos, que estáis aquí, porque os iré pidiendo colaboración. Pablo, en otros momentos, en otros escritos, como por ejemplo en Gálatas 2:10, en Gálatas 2:10. A ver, premio para el que... No, premio.
Pablo dice, acordaos, y yo lo hice con diligencia. Bueno, ha ganado aquí premio por la niña. Pero fijaos que precisamente en 2 Corintios, no lo vamos a leer ahora, pero entra de lleno, hay 2 capítulos que dedica Pablo a este tema, capítulos 8 y 9 de la 2 Corintios. Parece ser que con sus primeras palabras, cuando dice en cuanto, ¿verdad? Por lo menos en nuestra versión, en mi versión, Reina Valera, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿tu versión qué dice? ¿Cómo empieza? En cuanto a la colecta. Empieza igual. La colecta. Bueno, pero en cuanto, fijaos cómo empieza el capítulo. Empieza diciendo en referencia a. Si os acordáis, una de las veces que hablamos, esta carta es una respuesta a una carta que recibió Pablo de los Corintios. En el capítulo 7, versículo 1, hace esta referencia. Eso lo comentamos, no voy a volver a eso. Pero parece ser que muchas de las cuestiones que ha tratado antes y que hemos considerado estos meses, por ejemplo, el tema de la comida, ¿no? de la comida que se ofrecían a los ídolos, el tema del matrimonio, acerca de los dones espirituales, era respuesta a situaciones que había recibido o que le habían planteado a Pablo en una carta que no ha llegado a nosotros. Es una carta escrita por los corintios a Pablo. Y aquí parece ser que este tema, el tema de las ofrendas, también se lo habían presentado. Y por eso empieza así. En cuanto a la ofrenda o en cuanto a la colecta para los santos, y entonces la respuesta. Bien, por aquel entonces, para que tengamos una idea, de los pobres de Jerusalén, ¿qué significa eso? Bueno, la iglesia de Jerusalén realmente tenía desde el principio, del inicio, desde la conversión de aquellos miles de 3.000 que se convirtieron juntamente con los discípulos y los que le seguían a Jesús, la iglesia de Jerusalén era de alguna manera la congregación esa y los líderes que la cuidaban, era una iglesia que estaba pendiente del desarrollo de la obra misionera. Y la iglesia no imponía ningún tipo de impuesto, no exigía a las iglesias que se iban formando, no les exigía ningún tipo de donación, cosa que para los judíos era bastante habitual. Aquellos judíos que vivían fuera de Jerusalén, pues estaban obligados a enviar ofrendas para el cuidado del templo. Pero en el caso de la iglesia no era así, no había una obligación, había una devoción de servir a los hermanos. Pablo y otros fundadores de iglesias enseñaban especialmente a los gentiles, los que no eran judíos y que se iban convirtiendo, les enseñaba Pablo la importancia de cuidar a hermanos que en otros lugares lo estaban pasando fatal, como ocurrió después en el caso de Jerusalén. Pablo quería, como leemos en 2 Corintios 9:7, quería que fuesen los gentiles o los creyentes gentiles y también los judíos creyentes que se habían convertido, que fueran generosos a la hora de ofrendar. Por eso leemos este versículo que muchas veces lo recordamos cuando estamos compartiendo nuestras ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que te has propuesto, hazlo no con tristeza. La tristeza, la idea es decir, ahora tengo que dar, ¿no? Esa tristeza de desprenderse de algo, ¿no? No con tristeza, sino, dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La iglesia en general estamos obligados a cuidar de nuestra gente y de otros que tengan necesidad. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Santiago, la epístola a Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16.
si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovechen. O sea, una palmadita en la espalda no es suficiente. Esta es la idea. Y cuando vemos necesidad se nos encoge el corazón y queremos participar de esas necesidades. Y buscamos, si está en nuestra mano, intentar encontrar alguna solución, algún recurso. Ese es el espíritu que quiere transmitir Pablo a los corintios. Y estaba ocurriendo que en los primeros años del cristianismo, dice, ¿os acordáis? En Hechos capítulo 4, versículo 34, y si puede ser que lean otros que no han leído. Hechos capítulo 4, versículo 34. ¿Qué estaba ocurriendo al principio de la puesta en marcha de la iglesia? Todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, fue una eclosión de generosidad y de cuidado de los unos a los otros, que incluso había gente que vendía sus propiedades para ponerlos a los pies de los apóstoles para que lo administraran y que no hubiera nadie con necesidad. Algo tremendo que no nos podemos imaginar ahora. Cuando se habla de teorías comunistas o de carácter social, aquello se llevó el primer premio, ¿no? Pero eso duró un tiempo. Vino la persecución en Jerusalén, los primeros, después de Esteban. ¿Os acordáis cómo Esteban fue apedreado? Y dice la Escritura que hubo una gran persecución en Jerusalén y hizo que la mayoría de los miembros de la iglesia, pues muchos de ellos salieran por piernas de Jerusalén. La situación económica se agravó mucho en Jerusalén y por lo tanto también entre los creyentes. Y más tarde leemos en Hechos capítulo 11, 28, queda reflejado una hambruna que se sufrió en Jerusalén, que duró casi 10 años. Hechos capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En tiempo de Claudio. Pues esta era la situación, este es el contexto por el cual Pablo está pidiendo ayuda a las iglesias para socorrer a los hermanos pobres, los hermanos que se habían empobrecido en Jerusalén. Por eso él estaba dispuesto a ayudar a los pobres y les dice a los corintios que sigan las instrucciones. Ahora volvemos a 1 Corintios, que sigan las instrucciones que ya ordenó en las iglesias de Galacia. Él ya iba dando estos consejos a las iglesias y en el área de Galacia, que eso es la parte de Turquía, y ahí él ya estaba dando estas instrucciones y quería que los de Corinto, que estaban en la zona de Grecia, también fueran generosos y pudieran ayudar a estos hermanos golpeados por la pobreza. Entonces la cuestión es, ¿cómo ofrendar? ¿Qué consejos da Pablo sobre el ofrendar? Hay una pista, por ejemplo, el versículo 2 dice, en el primer día de la semana. El primer día de la semana era la forma corriente que los primeros cristianos le llamaban el primer día de la semana, que es nuestro domingo, ¿no? El día del Señor. Para nosotros es el día del Señor. Y esto me hace pensar que venimos a veces ligeramente al culto, porque como es el día festivo, venimos al culto. Pero nos olvidamos muchas veces que detrás, en la historia y en la realidad, es el día del Señor. Es el día del Señor, es el día que le dedicamos al Señor, le dedicamos para juntarnos, para adorar juntos al Señor, para aprender de la palabra, para expresar
relaciones de amistad, de amor fraternal. Es el día del Señor. Pues cuando en el primer día del Señor, dice, cada primer día del Señor, porque además ese primer día del Señor era cuando se partía el pan, cuando se celebraba la cena del Señor y conmemoraban nada menos que la resurrección del Señor Jesús. Ahora, sigue diciendo, cada primer día de la semana, que cada uno aparte algo, A ver, esto lo he puesto mal, pero bueno, ya se puede seguir. Que cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo. Pablo enseña a los corintios la buena costumbre de dar al Señor. Y aquí usa este tiempo presente del verbo de separar, apartar algo, indicando que cada creyente, sin exclusión, cada creyente debe hacer esto de una manera regular. Lo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pablo no indica dónde se debe guardar ese algo, pero lo que está claro es la responsabilidad que cada uno tiene de apartar algo para la obra del Señor. Y estos donativos que estaba diciendo Pablo era para ir recolectando cuando él menciona más tarde de que va a ir a recogerlos, ¿no? Pero ya está diciendo, mira, acuérdate, claro que la economía era distinta y no había mensualidades, no había el paro, ni había también el tema de las pensiones, funcionaban de otra manera, pero cada semana, para que fuera un tiempo corto, pues que pudieran realmente apartar esos ingresos o ese dinero. Es cierto que la iglesia de Corinto tenía administradores, ¿no? Tenía hombres que se ocupaban de la administración. En capítulo 12, versículo 28. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estaban entre esos dones, estaban los que administraban, pero la responsabilidad de separar era de cada uno. Y lo que se ofrendaba era lo que administraban aquellos que tenían el don de la administración, que tiene que ver también con otras áreas de la iglesia. Así que, aunque se recolectaban ofrendas, cada uno debía aportar en casa los donativos para la iglesia de Jerusalén, estos hermanos que estaban en esa situación difícil. Era una ofrenda especial que cada uno pondría aparte. ¿Con cuánto debía contribuir el creyente? Pues aquí no para nada menciona la palabra de diezmo. Eso sería otro tema para tratar otro día. Pablo no usa la palabra diezmo, sino que sienta un principio que es básico. El creyente debe dar en relación a la prosperidad, a lo que tiene, a lo que recibe del Señor. En función de eso, tienes 100, pues de esos 100 has de apartar algo. Tienes 1000, algo has de apartar para el Señor. Tienes 10.000, algo tienes que apartar para el Señor. La idea es de que todos y cada uno debemos apartar nuestra ofrenda para el Señor. Y eso se enseñaba en Corinto, pero enseñaba a las iglesias de Galacia, y eso se enseña también a los creyentes de Capriles y de cualquier lugar. Y esto hay que entenderlo bien, no se trata de simplemente recoger dinero, es una cuestión de adoración. Es uno de los elementos de la adoración, el ofrendar a Dios. Y decimos que es así porque es una manera de mostrar el agradecimiento por las numerosas bendiciones
que el Señor nos da. Es cierto que situaciones muy complicadas económicamente y cada uno de nosotros tenemos nuestras historias, pero también podemos decir al Señor, gracias, estoy aquí, me has bendecido, me has dado un techo, he podido comer hoy, lo que sea, pero hay que mostrar la generosidad porque el Señor nos da. Vamos a la iglesia para adorar. Cuando venimos nos encontramos con el resto de los hermanos los domingos, nos encontramos para adorar porque Dios quiere que nos reencontremos juntos y que la palabra del Señor nos hable a todos. Cantamos sus alabanzas, confesamos nuestros pecados, damos gracias por oraciones contestadas, presentamos nuestras peticiones. Pues, ¿por qué no mostrar el amor hacia Dios también siendo generosos y ofrendando, verdad? Así que esta enseñanza refleja la provisión de Dios para su pueblo. Dios provee diariamente las necesidades. El Señor Jesús, que dijo en la oración, cuando el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Hemos de estar pendientes de la obra de Dios en nuestra vida, en su provisión, y el Señor nos enseña precisamente a honrarle dando con generosidad. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 38. Está muy bien. Sí, no, que está perfecto, ¿no? Estoy recordando, porque, por ejemplo, estoy viendo, Eduardo, ¿lo has encontrado? Sí. Léelo tú también, porque oye, tienes una voz también. Estás aquí, estás haciendo la competencia, Miguel, ¿eh? Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os será medido. Amén, así es. El Señor Jesús decía, dad, y según como midáis, vais a ser medidos, ¿no? El Señor Jesús habla de generosidad y Él, qué mayor generosidad que dar su vida por nosotros. Así que Dios da fielmente en respuesta a las oraciones de su pueblo. Hay muchos textos, tampoco quiero ahora dar todos ellos, pero de manera similar su pueblo debe regularmente ofrecer sus dones como un acto de adoración. Bien, seguimos adelante. Estamos en el último capítulo. Vemos en los versículos siguientes cómo Pablo tiene una serie de planes. Él tenía una buena programación de sus viajes misioneros y del versículo 5 al 12 habla algo acerca de esto. Después de componer y enviar esta epístola a Corinto, Pablo decidió cruzar el mar Egeo. Acordaos, Corinto estaba en la parte, digamos, de Grecia, lo que conocemos como Grecia. El mar Egeo, un mar pequeñito, pero que está ahí al lado. Tenía intención de cruzar el mar Egeo para hacer 2 visitas. Primero pasar un tiempo con los corintios, después viajar hasta Macedonia, que era una parte también de esa península, para visitar las iglesias, luego volver a Corinto y luego ir a Judea, y eso lo encontramos en la segunda epístola de Corintios, capítulo 1, versículos. Esta programación la vemos aquí también, capítulo 1, versículos 15 y 16. Miguel, ¿lo tienes? Sí. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. O sea que Pablo tenía unos planes, una programación, y eso también es una buena lección para nosotros.
si queremos llegar a algún sitio, si queremos alcanzar a unas metas, si queremos llevar el Evangelio o enseñar a unos a otros, pues hemos de ser ordenados, hemos de planificar, hemos de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer el mes que viene? Y planear un poco esos pasos a dar, ¿no? Sin embargo, en ese plan, en esos viajes, las iglesias cristianas daban, como decía antes, ayuda financiera, pero no solamente para ayudar a otros hermanos, sino también para cubrir las necesidades de los misioneros itinerantes, como lo era Pablo, ¿no? La comida, el alojamiento, el cuidado, porque no son los paganos, los no cristianos, los que tienen que hacerse cargo de la obra misionera, somos nosotros, somos el pueblo de Dios, y somos los encargados de cubrir las necesidades de aquellos que están sirviéndonos, o que están sirviendo a otros. Pablo, aún así, él tenía claro algo. En el capítulo 9, versículos de 1 Corintios, ya lo ha dicho, capítulo 9, versículos 17 y 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él mismo está diciendo que su labor lo tenía claro, que tenía que ser gratuitamente, pero eso no quitaba la responsabilidad de aquellos a los que servía, de apoyarle y ayudarle, ¿no? Pero él no era por ganancia propia, como lo sabemos también, sino todo lo contrario. Era su galardón, su premio, era precisamente el hecho de poder anunciar el Evangelio. En esos planes que él tenía, había una... Ay, esto va un poco loco hoy. Bueno, en esos planes él tenía algo claro, y es que el versículo 7 dice, al final del versículo dice, si el Señor lo permite. Él hacía sus planes, él veía lo que podía ser bueno para la obra y para avanzar en el Evangelio, pero tiene que reconocer algo, que es la voluntad del Señor cumpliéndose. Es Él finalmente quien decide cómo avanzar el Evangelio, el Señor. Por eso dice, si el Señor lo permite. Tendríamos tantas veces que decirlo, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones o estamos pensando en hacer cosas. Algunos tenemos el impulso de tomar iniciativas y luego nos metemos la pata, pero no hemos estado pensando realmente si el Señor lo permite, si el Señor lo quiere, si es su voluntad, ¿no? Enseguida habla, a partir del versículo 10, habla de Timoteo, de versículos 10 y 11, en sus epístolas pastorales. No vamos a hablar de Timoteo ahora, pero sí que refleja que Timoteo no tenía muy buena salud. Acordaos que le recomienda que beba un poquito de vino para el estómago, o por lo menos algo parecido dice. Parece ser que también era le faltaba un poco de punch, decimos, un poco de empuje, un poco de impulso. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, se sobreentiende un poco el que está recomendando algunas cosas Pablo a Timoteo y un poco el carácter de Timoteo, ¿no? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece un poco como que Timoteo le faltaba un poquito de esa valentía, ¿no? Al parecer también Timoteo no era una persona muy resolutiva,
pero muy válida, por supuesto, para el Evangelio, porque además Pablo quiso tenerlo bien cerca y formaba parte del equipo misionero. Pero lo que sí que tenía claro es que los corintios no tenían ni debían abusar de la persona de Timoteo. Una cosa era la responsabilidad que Timoteo tenía como obrero del Señor, y otra cosa era el carácter de Timoteo. Y algunos, parece ser, algunos avispados abusaban verbalmente de la persona de Timoteo. Por esta razón Pablo les dice que acepten a Timoteo para que no esté con temor en medio de ellos. Porque a alguno a lo mejor se le largaba la lengua, y el pobre Timoteo, y tiene que advertir Pablo esta cosa tan práctica, ir con cuidado. Algunos de vosotros no estáis, o mejor dicho, estáis menospreciando a Timoteo, y es un siervo del Señor. Ningún creyente debe rechazarlo, está diciendo, o despreciarlo, y Pablo les advierte ante la posibilidad de menospreciar. Por eso dice esto: Él hace la obra del Señor así como yo. Lo pone en el mismo plano, ¿vale? Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Así que cuidadito con lo que hacéis con Timoteo. Y luego, menciona también a otros hermanos, y vamos al versículo 13. A sus órdenes, versículo 13-14. Aquí le sale ya de nuevo ese carácter que otras veces podemos ver en otras epístolas, cómo utiliza esos términos militares. A sus órdenes, versículos 13-14. Venid, estad firmes en la fe. Venid, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vemos aquí, como si fuera el general de un ejército, Pablo lanza una serie de órdenes breves, claras y contundentes, esperando que pongan en práctica esos mandamientos. ¿Sí? Son órdenes claras y esperando que obedezcan. Como siempre nos pasa, confiamos en que son atendidas nuestras instrucciones, pero muchas veces nos despistamos. Pero les exhorta a perseverar. Primero les dice velad, o estar alertas. Estar vigilantes es la idea. Tiene mucho que ver. A ver, por favor, el sonido, hay que quitarle el sonido a los móviles, si no, Bien, el versículo, si no se puede poner al suelo y darle un pistón. Bien, el versículo, cuando dice velad, más abajo en el versículo 22, habla de el Señor viene, el Señor viene. La idea de velad es estar alertas. No es estar despiertos simplemente, sino estar alertas por algo que va a ocurrir. Y para Pablo era muy inminente, que era el regreso del Señor. Estad firmes, dice también. Firmes en la fe. La repite la exhortación que está en el capítulo anterior, al final del capítulo, el versículo 58. 15:58. Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Nuestra fe y confianza en el Señor debe ser inconmovible, estar firmes. El cristiano debe estar firme en la relación que encuentra con Dios al meditar en su palabra y ver tantas promesas, tantas verdades espirituales. Estate firme en lo que está escrito aquí, porque esto es inamovible, porque está siendo de bendición a millones y millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia. Dice, portaos varonilmente. No es una cuestión de machismo, No es una cuestión de machismo. La idea, seguir con el concepto militar. Varonilmente se refiere a esos soldados que
trasladando eso al ámbito espiritual, soldado de Jesucristo, que no puede desanimarse en la batalla espiritual, que ha de estar ahí dispuesto a seguir adelante y que no puede mostrar ni un signo de cobardía. Ayer, no sé si lo visteis, con lo que está pasando en Ucrania, el presidente, sabéis que están reconquistando otras zonas que habían sido invadidas por Rusia, están reconquistando, y una de las ciudades, Kherson, pues salió el presidente, no sé si lo viste, el presidente de Ucrania, y un poco, no digo chuleando, pero sacando pecho, ¿no? Diciendo, no, nosotros no iremos a conquistar Moscú, ¿no? Como diciendo, estamos reconquistando nuestra tierra, pero no iremos más allá de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, hay momentos en batalla espiritual, yo creo que siempre, ¿no? Pero que hemos de estar bien firmes, dice, comportándonos varonilmente, o sea, sed hombres valientes. Esta es la idea, sed hombres valientes, hombres y mujeres, ¿eh? Y por eso dice esta palabra que es clave, hermanos, hermanas, es clave, esforzaos, esforzaos, esforzaos. Insiste en poner la actitud correcta, esfuérzate, esfuérzate, ven, da un paso más allá de donde estás. No te quedes en la comodidad, no te quedes en la frustración, no te quedes en, ay, sí, es siempre lo mismo, es que somos, o es que yo soy así. Esfuérzate. Es la actitud correcta, esta es la clave para cumplir con cualquier objetivo en la vida, del orden que sea. Sin esfuerzo no se consigue nada, absolutamente nada. Y claro, el esfuerzo cansa, y el esfuerzo duele, y el esfuerzo significa sacrificio muchas veces. A veces los cristianos esperamos que ocurran las cosas sin poner nada de nuestra parte. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? ¿Y yo qué hago? ¿Cuál es tu esfuerzo? Esta es la idea. Bueno, después de estos 4 mandamientos, fijaos en un versículo, podríamos sacarle jugo y punta a cada uno de ellos, pero después de estos 4 mandamientos, Pablo vuelve a lo que más le encanta, vuelve al amor. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, con amor. Aquel camino excelente, ¿os acordáis? Al final del capítulo 12, cuando acaba el capítulo 12, dice, pero hay un camino excelente que es mucho mejor, que es el amor. Y entonces en el capítulo 13 hace una descripción del amor que estuvimos viendo hace unas semanas. Una iglesia militante tiene que combatir el pecado, pero tiene que amar al pecador. Y tiene que obrar amando y sirviendo con amor y restaurando con amor. Y eso es fundamental. Por eso dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque podemos esforzarnos y ser crueles. Podemos sacar pecho y hacerlo por puro egoísmo, ¿verdad? Pero el amor es imprescindible, es imprescindible. Y bien, vamos ya a esos reconocimientos que hace. Reconocimiento de los que sirven. La mención de los nombres era mucho más que un reconocimiento, hemos leído algunos nombres aquí, era mucho más que un reconocimiento de un trabajo realizado. Al parecer, algunos creyentes corintios no respetaban las autoridades que había en la iglesia, aquellos que estaban trabajando diligentemente en la congregación local para promover la causa de Cristo. Y una de las debilidades de esa congregación parece ser que había una falta de respeto a la autoridad instaurada. Y por eso Pablo menciona a Estéfanas, dice, es las primicias de Acaya. Estéfanas era un hombre, y su familia los cita como los primeros frutos, las primicias, aquellos primeros que se convirtieron
en Acaya, que es toda la región, y esta familia, tanto Estéfanas como la familia, tomaron la responsabilidad de cuidar, de ministrar a los creyentes que se iban incorporando a la iglesia. Y ellos, de manera voluntaria, no eran misioneros, no eran los pastores, sino una familia dedicada a servir a los demás. Pero habían algunos que les fastidiaba ese servicio, o que tenían envidia o celos, y por eso aquí otra vez de nuevo Pablo da un golpe en la mesa. Dice: ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es un golpe en la mesa. Es decir, aquellos que están sirviendo, sujetaos a ellos, porque están sujetos al Señor, porque entienden, y esto es el concepto de la autoridad. Si uno tiene autoridad espiritual, es porque está sujeto al Señor. Si no está sujeto al Señor, por muchos diplomas o títulos o lo que sea, eso no es autoridad. Pero uno tiene que estar sujeto al Señor. Y su tarea, la tarea de Estéfanas y de la familia, era clara: servir al Señor. Y viene ya la despedida. Versículos 19 al 24 tenemos la despedida. Rápidamente aparecen 5 saludos, ¿verdad? Las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias. Estaba hablando a los corintios. Corintios están en Grecia, ¿vale? Geográficamente los situamos un poco. Corinto está en la zona de, digamos, Grecia, Macedonia, todo eso. Y dice que las iglesias de Asia, se refiere a Turquía, a toda esa zona de allá, os saludan. Primer saludo. Luego dice Aquila y Priscila, un matrimonio excepcional. Ahora no hablaremos de Aquila y Priscila, pero que tenían un ministerio tremendo, ayudando a las iglesias y ayudando a otros, como en el caso de Apolos. Luego dice también el saludo con la iglesia que está en su casa. No solo el matrimonio, sino la iglesia que se reúne en su casa. Porque antes, y en aquella época, no habían iglesias, templos o locales como este. Las iglesias estaban en las casas. Eran iglesias casa. Es lo que nosotros también llamamos como células o grupos de crecimiento, etc. Y luego dice, os saludan mucho en el Señor. Os saludan también los hermanos. Luego dice, hay el cuarto saludo, dice, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo, con un beso. El beso tenía todo un significado. Al principio era algo muy importante en la relación entre los hermanos. Luego pasó a ser un beso hombre con hombre, luego mujer con mujer. Luego ya se fue separando esta historia porque algunos se sobrepasaban y entonces eso se fue perdiendo. En cambio a nosotros nos encanta, ya por cultura mediterránea o latina, nos encanta besarnos y abrazarnos, ¿verdad? Pero la idea es que el ósculo, dice el ósculo santo, es decir, un reconocimiento de amor compartido. Y en último lugar, el quinto saludo es de él mismo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y aquí viene algo que nos puede sorprender. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Esta es la expresión. Y es curioso porque está hablando de amor, está hablando de compartir, pero dice que el que no amare al Señor, y lo dice de una manera condicional. Dice, si hay alguien aquí que no ama al Señor, le está diciendo a ellos, este se llama anatema, o sea, el maldito, porque está rechazando el amor de Dios y no ha entendido nada de lo que representa el amor. Eso lo podemos ver también como en Gálatas capítulo 1 versículo 9. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 1:9 también lo expresa. Hemos dicho también, ahora lo repito,
Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son las dos ocasiones en las que Pablo, de una manera contundente, pone claro quién no es del Señor, y por lo tanto, esa persona, claro que si se arrepiente y va al Señor, bien recibido. Pero aquellos que están rechazando al Señor, los trata como alguien que está separado, y por eso utiliza esta palabra tan fuerte, ¿no? Pablo reprocha a los que deliberadamente dañan a la iglesia, y los trata así. Bueno, pero luego, fijaos, en el mismo versículo, la segunda parte, Maranata. Maranata significa el Señor viene. Hay diferentes acepciones, o ven Señor, hay este imperativo, como en Apocalipsis capítulo, que acaba, me parece que acaba Apocalipsis así, el capítulo 22-20, Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La palabra del Señor Jesús. Y entonces acaba, amén, sí, ven, Señor Jesús. Por eso Pablo esto lo va también repitiendo en varios momentos de sus epístolas, y aquí pone este sello diciendo, el Señor viene. El verbo es un presente continuo, el Señor está viniendo. En griego es un aoristo, que se llama, que es un verbo de presente continuo. El Señor está viniendo, el Señor viene. Por eso antes ha dicho, estad alertas. Todo creyente sincero ansía la venida del día del Señor, y oramos que Él regrese. Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, lo presenta también como que en la medida que estamos predicando, anunciando el Evangelio, estamos, y entendámoslo bien, estamos atrayendo al Señor. Estamos participando de su venida. No es que estamos tirando de una cuerda y que venga, no es esa la idea. Pero qué importante es la predicación para que se cumpla en el tiempo que el Señor solamente sabe de su venida. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando y apresurando a la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Tremenda la imagen que revela la palabra, pero esa es la actitud que hemos de tener, esperando y apresurándonos la venida del Señor, la venida del día de Dios. Cuando hombres, mujeres y niños por todo el mundo hayan escuchado el Evangelio, cuando haya habido el arrepentimiento que el Señor solamente sabe el punto final, el regreso será una realidad. Y acaba, como en todas las cartas o los escritos que a veces enviamos en correo electrónico, o a veces cuando nos dirigimos en el WhatsApp, acaba con una postdata. Es una postdata con amor. Versículos 23 al 24, el 23 y el 24 sí. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Después de una carta como esta que hemos estado viendo todos estos meses, ¿no? Todas estas semanas, de las cosas tan fuertes que ha dicho, que era necesario decir, que estos corintios se pasaban 3 pueblos. Después de tantas cosas, él al final lo firma diciendo, os amo, os amo. Ha puesto a la gente, ha puesto a algunos en su sitio, los ha ordenado, les ha dicho lo que son las cosas, les ha hablado de las relaciones incluso en la familia, relaciones matrimoniales, temas de sexo, ha estado hablando de dones espirituales, algunos dones complicados, ha estado hablando de algo fundamental como es la resurrección,
y ha estado dando caña a aquellos que estaban ofendiendo de una manera u otra, incluso a aquellos que provocaban divisiones, y al final acaba con esta palabra: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Es la última oración de esta carta, que expresa el amor personal que Pablo tenía a todos los corintios que estaban en Cristo Jesús. Y Pablo quiere que sepan que les ama, con verdadero amor espiritual en el Señor. Como decimos en catalán, tant de bo, ojalá que nosotros podamos experimentar ese amor que cubre multitud de pecados. Gracias al Señor. Señor, gracias por esta palabra en Corintios, gracias por esta epístola que tanta bendición, por lo menos para mí, ha representado, Señor, en entrar en ella, en leer, en profundizar, en buscar también opinión de otros hermanos que se han deleitado en ella. Y, Señor, ayúdanos a ser realmente obreros tuyos, soldados firmes, siervos, que todo cuanto hagamos sea para agradarte a ti, Señor, con el tiempo que nos das para vivir, con los dones que tú nos regalas por medio del Espíritu Santo, con los recursos que pones a nuestro alcance. Oh Señor, ayúdanos a ser esos hijos tuyos que tú deseas que seamos. Gracias, amado Padre. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?